Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces con la tutoría número 3 de Matemáticas para Ciencias Agronómicas. El tema que vamos a ver es derivadas. Antes entonces de iniciar con lo que son los ejercicios, vamos a recordar las reglas de las derivadas. En esta sección les puse dónde las pueden encontrar en el libro, ¿verdad? En el material didáctico. Están en las páginas 174, 178 y 188. Entonces, para que las revisen, sin embargo, aquí está el resumen, ¿ok? Dice entonces, si A y C son constantes con F y G funciones derivables, entonces, punto número 1, dice, si la función es igual a una constante. Recuerden que una constante es cualquier número. Por ejemplo, si tenemos algo como esto, f de x igual a 5. Entonces lo que nos dice es que la derivada de esa función va a ser 0 siempre. O sea que si yo derivo una constante, un número cualquiera, esa derivada siempre va a tener valor 0. Sea quien sea el valor de la constante, ¿verdad? Puede ser cualquier número real. La siguiente dice que cuando tenemos una expresión donde hay una potencia, ¿verdad? Y entonces, en este caso, ¿verdad? Siempre y cuando la base sea la variable y n sea un exponente o un número, entonces para poder trabajarlo, lo que dice es que tenemos que aplicar esta fórmula, algo como esto. Si tenemos un f de x igual a x a la 5, vean que la variable, ¿verdad? Es la base y 5 es un número, es un exponente. Entonces, para poder encontrar su derivada, lo que hacemos es tomar el numerito que tenemos de exponente, que es ese 5, y lo bajamos, ¿ok? Así como está. Luego colocamos el x y para el exponente lo que vamos a hacer es a restarle 1. O sea, a 5 le quitamos 1 y entonces la derivada sería 5x a la 4. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo entonces. Siempre que tengamos una potencia cuya base es la variable y tenemos un exponente que es una constante, el exponente se baja y al otro le restamos 1. Vean lo que dice aquí, n menos 1, ¿verdad? Lo restamos. Entonces, eso es con respecto a la segunda regla. En el caso de la tercera regla, dice que si tenemos una constante, véanlo aquí, SC, recuerden que es una constante y tengo una función y ella se deriva, es lo mismo que mantener la constante ahí y derivar la función. Por ejemplo, si tenemos algo como esto, tenemos que nuestra función es 3x a la 5. Entonces lo que hacemos para calcular su derivada es el 3 lo mantenemos ahí como una constante, por eso es su nombre. El 5 lo bajamos, ¿ok? Porque ya sabemos que la derivada, cuando tenemos una expresión, se baja el exponente, el x se mantiene y se le resta 1 al anterior. Vean que entonces este 13 se mantiene ahí y eso es lo que nos está diciendo esa propiedad. La siguiente, la regla número 4, es que si tenemos una suma de funciones, entonces es igual a derivar cada una de las funciones. ¿Ok? Y lo mismo pasa con la resta. Si tengo una resta de funciones, entonces derivo cada una de esas funciones y el signo que tenía, que era resta, pues se sigue manteniendo. ¿Ok? Con las que hay que tener un poquito de cuidado son con las reglas 6 y 7, ¿verdad? De no cometer el error de nada más derivar una y derivar la otra, ¿verdad? Sino que nos dice que en el caso de que sea un producto, derivo la primera función y la segunda la dejo igual. Se coloca un más, ¿verdad? Una suma. Ahora la primera la dejo igual y la segunda la derivo. Eso es lo que nos está diciendo la regla. La regla del cociente, cuando tenemos dos funciones que se están dividiendo, dice entonces, derive la primera función, la segunda la deja igual, parecido a la 6. Ahora solamente que en lugar de un más tiene un menos, véanlo aquí.
Dejo la primera función igual y derivo la segunda. En el denominador copiamos la de abajo elevada al cuadrado. Eso es lo que nos está diciendo. En la regla número 8, 9, hay que tener un poquitito de cuidado de no confundirlas, ¿verdad? En el caso de que la función sea veanla aquí, e a la x, esa es la función básica. La derivada es ella misma, o sea, no le hace nada. En el 9, vean lo que tenemos, otra vez es una potencia, solamente que ahora vean que la variable está de exponente, ¿verdad? En el caso anterior lo teníamos de base, ahora aquí está de exponente. Dice entonces, se deja a a la x y se coloca logaritmo en base a de a. Por ejemplo, si tenemos una función como 2 a la x, entonces su derivada va a ser 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ok? La base es la que va a ir aquí adentro. La derivada de un logaritmo natural, aquí está, véanlo, es 1 sobre x, donde x es lo que está dentro del argumento. Y si es un logaritmo con otra base diferente, ¿verdad? Lo que nos dice es, véanlo aquí, 1 sobre x, que x es lo que estaba dentro del argumento, y logaritmo natural de a, que a era la base del logaritmo, ¿ok? Entonces, eso es las reglas básicas que vamos a trabajar para este curso. Recordar muy importante, regla de la cadena, lo que dice es que si hay una composición de funciones, debo tener cuidado a la hora de hacer las derivadas. Entonces, vean lo que tenemos aquí. Tenemos f de x igual a e a la x a la 4 más 2x. ¿Qué tengo que tener cuidado acá? Eso es una composición de funciones, porque ya sabemos que la función base es e a la x. En el momento en el que yo le agrego más cosas a este exponente, vean que ahora le agregamos x a la 4 más 2x, ahí ya hay una composición de funciones, porque son dos funciones que se unieron en una sola, ¿ok? Entonces, cuando tengo esto, tengo que derivar la función, ambas funciones, ¿ok? Solamente que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, en este caso sería f' de x. Derivamos la primera función que es e a la x a la 4 más 2x. Recordemos que según las reglas, la derivada de e a la x era ella misma. Entonces vamos a dejar ella misma, e a la x a la 4 más 2x. Pero a ella le vamos a multiplicar la derivada de la otra función, porque ya no tenemos solo una función, sino que tenemos dos funciones. Entonces, como la otra función que tenemos es x a la 4 más 2x, tenemos que derivar esta otra expresión y multiplicarla a la par de la otra que habíamos calculado. Cuando calculamos esta derivada, vean que es una suma y dijimos que cuando teníamos una suma lo que se hacía era derivar cada una de ellas por aparte. Ahora, si yo quiero derivar x a la 4, vean que esto es como el primer caso que teníamos, que era una potencia donde la base era lo que teníamos de letra y el exponente era un número. Dijimos que cuando eso pasaba, bajábamos el exponente, o sea, bajamos el 4, y a este x le hacemos 4 menos 1, que 4 menos 1 nos da 3, ¿verdad? Más, y ahora vamos con la derivada de la segunda parte, que es 2x. Recordemos que cuando tenemos 2x, el exponente de esta variable es un 1, ¿verdad? Cuando no se pone es un 1. Entonces, cuando lo bajamos, ¿verdad? Este 2, que es una constante, recordemos que se mantiene ahí como un 2. Bajamos el exponente de la x, que era un 1, y ese x me queda a la 1 menos 1. Recordemos que 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Y recordemos que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, cuando nosotros derivamos x, en realidad esa x se convierte en un 1. Muy importante tener eso en cuenta. Por lo tanto, entonces, la derivada de esta función sería e x a la 4 más 2x. Esta parte se mantiene igual como x a la 3 y en este caso, como esto se convirtió en un 1,
estamos multiplicando 2 por 1, que sería solamente el 2, ¿ok? Sumamente entonces importante tener en cuenta la regla de la cadena, siempre la vamos a aplicar. Es muy fácil reconocerla, por ejemplo, cuando podemos darnos cuenta, la función base que tenemos, por ejemplo, en el logaritmo natural de x, esta es la función base, pero si yo veo logaritmo natural de x a la 2 más 1, ya que hay una composición de funciones, porque ven que ya no tengo solo x, sino que tengo algo más. ¿Verdad? Si tengo entonces una función también como x a la 3x a la 2 más 1 igual. Este x es la función básica, pero vean que a la hora que tengo un exponente tengo otra función. Entonces es ahí donde tengo que aplicar regla de la cadena. Que tengo que tener cuidado de identificar bien cuándo aplicarla porque hay una composición de funciones, una función dentro de una función. ¿Ok? Vamos entonces ahora con lo que son los ejercicios. Ya oficialmente. Esos serán una introducción. Entonces dice aquí, consideren las siguientes funciones. Tengo a la función p de x igual, veanla aquí, e a la 5x a la 2 menos 3x más 8. Claramente aquí hay una composición de funciones, ¿verdad? Está e y está esta otra función que es un polinomio. Entonces, cuando vaya a aplicar la derivada, debo contemplar derivar ambas funciones, ¿verdad? Tengo aquí h igual, ven que tengo un polinomio y aquí tengo un exponente. Hay dos funciones ahí, regla de la cadena. En este caso tengo el logaritmo como una función y adentro un polinomio. Entonces vean cómo tengo que tener tanto cuidado a la hora de identificar cuando tengo una función y una función porque tengo que aplicar varias reglas. Entonces, vamos a ir poco a poco. El primero dice, calcule la derivada de P. No es necesario simplificar, o sea, no vamos a simplificar, solamente vamos a calcularla en general. Entonces, las derivadas se representan con una rayita, una apóstrofe, eso lo que indica es que estamos derivando. Y vamos a contemplar las reglas entonces. Dijimos que si teníamos e a la algo, ¿verdad? En el momento en que tuviéramos esta e, entonces su derivada era el mismo. O sea que es e a la 5x a la 2 menos 3x más 8. Como dijimos que estaba compuesto por dos funciones, que era una la e y otra el polinomio, a la par debo colocar el producto, perdón, debo multiplicar lo que es la derivada del exponente. Ahora, nuevamente, vean que en este exponente tenemos 5x a la 2 menos 3x más 8. Ya vimos que cuando tengo restas o sumas, lo que hacemos es ir derivando cada uno de ellos por aparte. Ya vimos en este caso 5x a la 2, este 5 es una constante, ¿verdad? Él se mantiene exactamente igual. De este x a la 2 ya sabemos que este 2 baja y restamos 1 y así vamos sucesivamente con nosotros. Entonces vamos a ir aplicando esas reglas. Sería entonces, voy primero con el 5x a la 2. El 5 entonces se mantiene ahí y lo vamos a multiplicar entonces por este 2 que baja. Y x a la 2 menos 1, que 2 menos 1 sería 1, ¿verdad? X a la 1. Menos 3 es una constante, ¿verdad? Y ya vimos que la derivada de x era 1. Y por último tenemos más la derivada de 0, que dijimos que siempre que teníamos una constante, la derivada era el 0. Simplemente voy a colocar un poquito de esto más resumido. Poco a poco vamos a ir haciéndolo más rápido. Por ahora, vamos a ir haciendo lento para que agarremos el toque. Aquí sería entonces 5 por 2, esto es 10x. Menos 3 por 1 es 3 y el 0, como es el neutro en la suma, no se coloca. Esa sería entonces la derivada de P. Vean dónde están los dos componentes, ¿verdad? Al aplicar regla de la cadena está la derivada del E y la derivada del polinomio.
¿Dudas con ese primer ejercicio, muchachos? No, parece que no. No. Perfecto, continuamos entonces. Para el siguiente ejercicio, aquí tenemos dos funciones, ¿verdad? Tenemos este que es un polinomio y este que tenemos aquí un exponente, ¿verdad? Una potencia. Entonces, igual, van para poder derivar, aplicamos la del exponente, por lo tanto, el 50 baja. Y el 6x a la 4 más 7x menos 10 se mantiene igual con un exponente. Recuerden que a ese 50 se le resta 1, por lo tanto nos queda un exponente de 49. A la par ya sabemos que tenemos que multiplicar por la derivada de la otra función, la que está adentro, que la que está adentro es 6x a la 4 más 7x menos 10. Como vimos, este 4 baja a multiplicar, por lo tanto al multiplicar con el 6 tendríamos que es 24. X a la A4 le quito 1 nos da 3, entonces sería X a la 3 más 7, porque ya sabemos que esta X a la hora de derivarla nos da 1, entonces 7 por 1 es 7, y ese menos 10 ya sabemos que se convierte en un 0, por lo tanto no se pone. Podrían poner un más 0, pero en realidad no es necesario. Esa sería entonces la derivada de h. ¿Dudas con ese segundo ejercicio? Sí. ¿Qué pasaría si 50 yo pongo una letra que ya se considera como un caso? ¿Perdón? Si tengo letras ahí, Si decís tengo en el una letra exponente. a la par del 50, lo consideraría como, tendría que aplicar la regla de la cadena. Sí, pero tendrías que aplicar otra regla y no esta, la de restar el exponente, porque recordemos que había una regla para las funciones cuando eran de esta forma, ¿verdad? Donde tenemos por ahí una letra y esa teníamos una derivada que era un poquitito diferente. En este caso, recordemos que la regla nos decía que mantiene a la x y multiplica por logaritmo natural de a. Entonces hay que tener cuidado con cuál de las reglas estamos aplicando, porque aquí estamos aplicando cuando el exponente es un número. Y entonces dijimos que cuando es un número, el n baja y entonces al x le restamos 1. Entonces sí hay que tener cuidado con cuál de las reglas tengo que trabajar, porque aunque las dos trabajan con una potencia, donde esté la variable, ve que la variable es lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Donde esté la variable, ese me indica cuál de los dos procesos tengo que aplicar, si este o este. Gracias. Con mucho gusto. Pero igual sí tendrías que aplicar regla de la cadena en el caso de que tengas un polinomio ahí, en el caso de que tengas, por ejemplo, a la x a la 2 menos 6, por ejemplo, tenés que aplicar regla de la cadena aquí, efectivamente. No sé si hay más dudas con respecto a este ejercicio. No, parece No, que no. Milo, nada más bájeme la manita. perfecto. Para este, entonces, igual, nuevamente que hay dos funciones, ¿verdad? Tengo el logaritmo y tengo lo que está adentro de él. Siempre se pone primero la derivada del que está afuera, por ejemplo, por decirlo así. En este caso es el logaritmo es el que está afuera y lo que está adentro de él, su derivada se coloca después, ¿verdad? Ven que en todos lo hemos hecho así. El que está afuera es e y el que está adentro, que es el exponente, es el que se pone a la par, que es este, ¿verdad? Lo mismo pasa con esto. La que está adentro, la función es el polinomio, el que está afuera es el elevado a la 50. Por eso primero ponemos esa derivada y luego ponemos la otra. Lo mismo está pasando aquí. Primero coloco la derivada del logaritmo y luego la derivada del polinomio. Entonces aquí sería para f de x.
La del logaritmo es 1 sobre el argumento. El argumento es 4x a la 7 más 9x menos 5. Vean que él no cambia, se sigue manteniendo. A la par es cuando coloco su derivada. Nuevamente, este 7 va a bajar y se va a multiplicar con ese 4 que está ahí. Nos quedaría un 28x a la 6. Recuerden que se resta 1 al exponente. Más, recuerden que cuando tenemos ese x, cuando lo derivo es 1, entonces solamente colocamos 9. Y como la derivada de menos 5 es 0, no la ponemos. Nos quedaría solamente ese 28x a la 6 más 9. ¿Dudas entonces con esta otra derivada? Javier tiene una duda. Ajá, Javier. Profe, Sí. si no, en este caso, como no me piden simplificar, si me pidieran simplificar, tengo que agarrar y multiplicar el 1 por el 28x a la 6 más 9. Exacto. Y como si de abajo hubiera un 1 también, ¿verdad? Sí, ver si puedes factorizar y cancelar algo, pero en este caso, como no te lo están pidiendo, no tenés que hacerlo. Okay, En la mayoría de los casos no se los piden. ¿No se piden? Ah, bueno, No está se bien. piden, sí. Genial, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más con dudas del ejercicio? No, por ahorita no. No, perfecto. Gracias, Karen. Y por último, el ejercicio G, vean que tiene aquí un cociente, ¿ok? Una división. Voy a apuntar a la par la regla porque este sí tiene que tener mucho cuidado cuando la aplicamos. Entonces, para que vean cómo es que se aplica la del cociente, ¿verdad? Tenemos entonces que si hay una función f de x y una función g de x, vayan identificando ustedes quién es f y quién es g, ¿verdad? F es la que está en el numerador y g es la que está en el denominador. Entonces, cuando lo derivo, dice, derive la que está en el numerador y escriba a la par la que está en el denominador. Vean la que es g de x, o sea, es ella misma, no tengo que modificarle nada. A ella le resto. Dejo la primera, la que está en el numerador, igual no le cambio nada y a la par la multiplico por la derivada del que está en el denominador. Y por último, tomo el denominador y lo elevo a la 2. Eso es lo que nos dice la regla del cociente. Ven que tiene muchos componentes, por eso se las puse ahí para que la vayamos haciendo poquito a poquito. Entonces, para g de x tendríamos g' igual. Tengo que derivar lo que está en el numerador. Lo que está en el numerador es una suma. Entonces recordemos que lo que hago es derivar el primero y derivar el segundo. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, este 4 baja y se multiplica con el 5, ¿verdad? Eso ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Por lo tanto, tendríamos que esto es 20x a la 3, más la derivada de e a la x, que ya sabemos que e a la x se mantiene el mismo. Ahí está, esa es la derivada de f. Luego me dice g, cópielo tal y como está. Entonces a la par copio logaritmo en base 3 de x menos 9. Luego dice la fórmula menos, entonces coloco el menos, ahí está. Coloque la función del numerador tal y como está. La función del numerador tal y como está sería entonces 5x a la 4 más e a la x. Y multiplíquelo por la derivada del denominador. Aquí está la derivada, aquí está el denominador. Vamos a escribir a la par su derivada. Ya sabemos entonces que me decía que cuando tenía un logaritmo en base a de x como una función, cuando lo derivo, esto me decía que era 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Que esa me quedó horrible. Así, a. Entonces, ahora que tengo logaritmo en base 3 de x, cuando lo derivo, me quedaría entonces 1 sobre x
por logaritmo natural, en este caso 3, que es la base. Menos la derivada del 9, pero ya sabemos que la derivada del 9 es 0 y no se pone. Si quieren la pueden poner, pero en realidad no es necesario, como les digo, porque es 0. Ahora esto iría sobre, tome, me dice, lo que está en el denominador y elévelo a la 2. Lo que está en el denominador es logaritmo en base 3 de x menos 9 a la 2. Y esta sería la derivada. Vean que si nos ponemos a simplificar esto requiere bastante trabajo. Por eso es que normalmente trabajo algebraico, ¿verdad? No se solicita, sino que se deja así. ¿Dudas con este ejercicio? Yo que sé que este trae más componentes. ¿Cuál es el truco de saber derivar? Saberse las reglas, ¿verdad? Porque si me sé qué tengo que aplicar cuando hay un polinomio, qué tengo que aplicar cuando hay un logaritmo natural, cuando hay un logaritmo, cuando hay una exponencial, cuando hay una potencia, cuando hay una constante, esas son las que tengo que manejar para poder saber rápidamente qué tengo que utilizar. ¿Dudas con esos chicos, con esos ejercicios? Y no, parece que no. Parece que no. No, Perfecto. bueno, por ahí está Brian. Brian, activa tu audio y me haces la consulta. Pero buenas tardes. Buenas tardes. La consulta es, aquí según la fórmula dice, el primero se deriva por el segundo no, ¿verdad? Ajá. Pero me pareció ver un video en uno de los de la cátedra de matemáticas que un profesor lo hizo al revés. Qué sé yo, el f a la x no se deriva por el segundo sí se deriva menos y luego sí hace que el primero se derive por el segundo que no se deriva. ¿Queda igual o hay daría algún error por ser una resta? No, yo creo que no hay ningún problema. ¿Karen? Sí, sí hay problema, Sí, porque daría... el signo cambia. Sí, exactamente, el signo cambia. Donde no habría problema sería en la suma. En esa sí no hay ningún problema. Cuando es el producto, Ok. digamos que se convierte en una suma, ahí no hay problema. Pero sí, tal vez fue que yo vi el video o tal vez lo recordás al revés. que él es ama y cómo parece lo confundo. Sí, correcto, puede ser. Bueno, esa sería la consulta, gracias. Bueno, Un gusto. gracias a vos. Seguimos entonces, chiquillos. La siguiente parte que vamos a trabajar es derivadas de orden superior. Se dice que es de orden superior porque vamos a derivar no una vez, sino más veces, ¿ok? Entonces aquí nos piden la segunda derivada de esta función que está acá. Cuando tenemos expresiones como estas, donde hay una raíz, lo que se recomienda es que se pase esa raíz a un exponente que tenga una fracción, ¿ok? Y cuando tenemos algo como esto, donde hay una fracción, se recomienda pasarlo al numerador, ¿verdad? Con exponente negativo, aplicando reglas de las potencias. Voy a colocar aquí cuáles son las que les estoy mencionando. La primera regla dice que cuando hay una raíz, esa raíz se puede convertir en una potencia colocando el exponente de la base aquí como el numerador de una fracción y el índice de la raíz la colocamos como el denominador de la fracción. Así es como se colocaría. Entonces, en el caso cuando tengo raíz cúbica de x, ya sabemos que el exponente de x, como no tiene nada, es un 1. Cuando lo convertimos a una expresión que sea una potencia, este 1, que es el exponente, pasa a ser numerador y el 3, que es el índice, pasa a ser denominador. Por lo tanto, quedaría x a la 1/3. Y la otra propiedad que vamos a aplicar nos dice que cuando tenemos una fracción y que está elevado a un exponente negativo, entonces yo para darle vuelta pongo el exponente positivo.
pero sirve para cualquiera de los dos lados. Si le tengo positivo, también le puedo dar vuelta y pasa negativo. Entonces, si tenemos la expresión 1x a la 3, para poder darle vuelta, simplemente lo que hacemos es colocar x a la menos 3, ¿verdad? Ven que el exponente es negativo. Aquí le dimos vuelta a los dos, solamente que el 1 como queda de denominador no se pone y entonces nos quedaría solamente el x a la menos 3. El 8 no lo tomo en cuenta porque recuerden que el 8 es una constante, va acompañando a la función que es 1 entre x a la 3. Entonces, ahora sí, ya con la transformación de g de x igual a x a la 3 menos x a la 1/3 menos 8 x a la menos 3, ya podemos empezar a trabajarla. De la otra forma era un poco más complicado. Bueno, siempre hay que pasarla de esta forma, ¿ok? Cuando hay una raíz, siempre se pasa entonces esa raíz a un exponente, y cuando tengo una fracción de este tipo, entonces se convierte a un exponente con número negativo. Ahora sí, dice que es la segunda derivada, entonces vamos a calcular la primera derivada. Vean nuevamente que aquí hay restas, entonces lo que vamos a hacer es ir derivando cada una. Derivo esta y derivo esta, aplicando las reglas, ¿verdad? En este caso ya sabemos que el 3 baja y resto 1. Por lo tanto, entonces, cuando derivo me quedaría un 3x a la 2. Esa es la primera. Menos. Vamos con la segunda. Este 1/3 lo bajo, ¿ok? Y resto 1. Entonces nos daría 1/3 x a la, cuando resto 1/3 menos 1, la expresión les queda negativa y entonces les queda como exponente menos 2/3, ¿verdad? En la siguiente igual, este menos 3 lo bajo y resto 1. Vean que tengo menos 8 por menos 3. Por lo tanto, como tengo negativo y negativo, eso se convierte en un positivo. Sería más 24. X, y ojo, porque el exponente que tengo es menos 3. Cuando le resto 1, en realidad me queda una suma de enteros, y al ser negativo con negativo, el exponente que tendría es menos 4. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no es lo mismo 3 menos 1 que menos 3 menos 1. Cuando el exponente está positivo, sí se resta normal, pero cuando el exponente está negativo, ellos se van a sumar. Entonces, para que tengan en cuenta esos pequeños detalles. Ya tenemos entonces el criterio de la primera derivada. Ahora vamos a encontrar el criterio de la segunda derivada. Y es el mismo proceso. Tengo que ir derivando cada uno de ellos porque sigo teniendo aquí puras restas que me están separando cada uno de ellos. Entonces, nuevamente, ahora la función que tengo que derivar es esta, que es la primera derivada. Entonces, este 2 baja y resto 1, como hemos venido haciendo. Por lo tanto, me quedaría un 6x solamente, ¿verdad? Porque al 2 al quitarle 1, me queda solamente 1. Aquí nuevamente, cuando bajo este menos 2/3 y lo multiplico por ese menos 1/3, la expresión me va a quedar positiva. Y me quedaría entonces más 2/9, ¿verdad? Eso es una multiplicación normal de fracciones, ¿verdad? Multiplico los numeradores y los denominadores. Entonces, al multiplicar menos 1 por menos 2 me da 2 y 3 por 3 me da 9, ¿verdad? De ahí es donde sale ese 2/9. Luego lo que hacemos es a ese x a la menos 2/3 le restamos 1. Nuevamente, cuando nosotros hacemos menos 2/3 menos 1, esta expresión, al ser los dos negativos, va a hacer que se sumen las fracciones. Por lo tanto, lo que les quedaría sería un x a la menos 5/3. Esa suma las pueden hacer con la calculadora, ¿verdad? No tienen que hacer todo el proceso. Por último,
más este menos 4, de igual forma vamos a bajar y lo vamos a multiplicar con el 24. Como son positivo por negativo, el resultado me va a quedar negativo, entonces tendríamos que esto es menos 96. X pasa lo mismo aquí, ¿verdad? Me queda menos 4 menos 1, que en realidad eso se suma, y entonces nos daría como exponente menos 5. Y este sería el criterio de la segunda derivada para esa función. Vean que lo que se hace simplemente es derivar el anterior. Y si me piden la tercera derivada, vuelvo a derivar, pero la función que me quedó en el paso anterior, que sería la segunda. Y así sucesivamente, es ir derivando el criterio anterior. ¿Dudas con este ejercicio? Javier. Adelante, Javier. Profe, ¿no es cierto que los exponentes no pueden quedar negativos? Pueden quedar negativos, pero en el caso de que no quieras que queden negativos, lo pasas al denominador, como hicimos el proceso inverso. Si tenés x a la menos 5 tercios, ¿ok? Cuando lo pasas a positivo, te quedaría x a la 5 tercios. Pero digamos, si esto fuera en una pregunta y me ponen, digamos, la respuesta, me ponen una como usted la está dando y me ponen otra como dándole vuelta para que no queden negativos los exponentes, ¿cuál tendría entonces que marcar? ¿O Que no sería nunca el caso? los dos criterios son iguales, No ¿verdad? le van a dar esas dos respuestas juntas. No te van a preguntar las dos respuestas porque son equivalentes, es la misma, es el mismo criterio. Pero sí es mejor que siempre los exponentes queden positivos y muy probablemente se los va a encontrar positivos en cualquier ejercicio. Y también para efectos de, digamos, de la última tarea comprensiva, sí, los exponentes mejor siempre positivos. Ok, está bien, muchas gracias. Un gusto. Si gustan, entonces lo pasamos como hemos venido, no simplificando, lo dejamos así, pero para poder pasarlos a positivos, como les dije, simplemente es pasarlo al denominador con exponente positivo. Por lo tanto, les quedaría aquí un 6x más 2 novenos por x a la 5 tercios menos 96 x a la 5. Eso sería, digamos, al querer pasarlo a positivo. Es el proceso inverso que hicimos en este caso, ¿verdad? ¿Dudas? Parece que no. 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 Continuamos entonces con el otro criterio. Vamos a ver aquí. En este caso, entonces, igual, vean que tengo una raíz cuadrada, entonces esa tengo que pasarla primero a potencia para poder trabajar su derivada. F de x es igual a 2 menos 3x a la 2, y ya vimos que esto al ser cuadrado, aquí hay un 2, todo esto tiene un exponente 1, por lo tanto lo elevaríamos a la 1 medio. Vean que aquí, entonces, nuevamente, buscamos su primera derivada. Hay que aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Ven que tenemos dos expresiones. Adentro tengo un 2 menos 3x a la 2 y afuera lo que tengo es este que es el exponente. Por lo tanto, bajo un medio, como ya lo hemos venido haciendo, y le restamos 1, ¿verdad? Nos daría entonces un medio, 2 menos 3x a la 2. Y al restarle un medio menos 1 nos daría menos un medio. Multiplicamos aquí por la derivada de lo que está dentro de la función, ¿verdad? Ya vimos que la derivada de 0, pues, de 2 es 0. Y en este otro caso, si tomamos el 2, lo bajamos y lo multiplicamos con el menos 3, por lo tanto nos daría un menos 6x.
Voy a simplificar un poquitito esta expresión, ya que tengo aquí un 2 y tengo este menos 6 que se puede simplificar. Y entonces el criterio de la función a la hora de simplificarlo, eso es para poder calcular su segunda derivada más fácil, lo que nos quedaría son menos 3x, 2 menos 3x a la 2 a la menos 1 medio. Este, como está negativo, lo pueden pasar al denominador y aplicar la regla del cociente, pero también como es un producto, podemos aquí aplicar la regla del producto. Entonces, en este caso voy a aplicar la regla del producto. Sería entonces la segunda derivada. Esta sería nuestra primera función, ¿verdad? Y esta sería nuestra segunda función. Entonces, la regla dice que si tenemos f de x por g de x, y se están derivando, deriva la primera, la segunda la deja igual, más la primera la deja igual y deriva la segunda. ¿Ok? Entonces, vamos a derivar menos 3x, ya sabemos que este x se convierte en un 1, por lo tanto, al derivar menos 3x, lo que nos quedaría es únicamente menos 3. Multiplicando por la otra función, que a esa no le hacemos nada. 2 menos 3x a la 2 a la menos 1 medio. Más la primera función, que dijimos que era menos 3x, la dejamos igual. Y derivamos la segunda función. Nuevamente, este menos 1 medio lo vamos a bajar. Y tendríamos entonces que esto es menos 1 medio, 2 menos 3x a la 2. Menos 1 medio menos 1 nos quedaría menos 3 medios. Y como tengo que aplicar aquí regla de la cadena, vuelvo a multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la función, que sería menos 6x. Acomodamos esto un poquito para que no nos quede tan feo, ¿verdad? Los exponentes los pasamos a positivos, simplificamos aquí la parte numérica, este menos 3 con este menos 1 medio y este menos 6, que eso es simplemente simplificar números, ¿verdad? Común y corriente. Entonces nos quedaría un menos 3 a la 2 menos 3x a la 2 a la 1 medio. Más de la parte numérica y la parte algebraica, este x con este x es x al cuadrado, ¿verdad? Menos 3 por menos 6 sería menos 18 18 por menos 1, menos 18. Entre 2 sería un menos 9, x a la 2. Y la expresión del denominador nos quedaría un 2 menos 3x a la 2 a la 3 medios. Ese sería entonces el criterio de la segunda derivada. ¿Dudas con ese ejercicio? No. Ok. Pasaríamos entonces a derivación. Parece que David tiene una duda. Sí. Y Hanson, perdón. Es Jason. David. Ah, no, ¿quién es? Sí, profe, una pregunta, ¿por qué fue que aplicó la regla de la cadena ahí? Ah, ok, vamos a ver. Regla de la cadena. Aquí al final. En el último ejercicio. Aquí. En el último ejercicio que hicimos. Claro, que usted hizo. Sí, ahí está proyectado, ¿lo puedes ver? Ah, sí. Ok, entonces, aplico regla de la cadena porque cuando yo trabajo la derivación, aunque estoy aplicando regla del producto, si hay
hay que aplicar regla de la cadena, también se aplica. No es que tengo que aplicar solamente una. Entonces, en la primera parte que era la derivada de la primera función, que era menos 3x, en la segunda se quedaba sin derivar, es esta primera parte, ¿cierto? Ajá. Pero cuando aplicamos la segunda, que es la primera déjela igual, la primera déjela igual es este menos 3x. Y la segunda, derívela, pero al la segunda ser una composición de funciones, debo aplicar regla de la cadena también. La composición está en que tenemos la función donde hay un exponente que es menos un medio y donde adentro del exponente hay otra función que es 2 menos 3x a la 2. Entonces, como están las dos funciones, tengo que aplicar regla de la cadena también. No es que se aplica solamente una, sino que si hay la posibilidad de aplicar regla de la cadena, siempre hay que aplicarla. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más? No sé si Hanson antes tenía la mano levantada, pero no sé qué se hizo. No. No, parece No. que no. Ok, entonces continuamos con derivación implícita. Marcia, Sí, otra más. Brian, parece, ajá. Profe, mi consulta es en el último paso de esa ese último problema. ¿Qué fue lo que hizo para poner todo eso en la Ok, fracción? ¿No términos semejantes? sí, aquí lo que hicimos fue simplificar expresiones algebraicas. Lo que tenés es menos 3x por menos un medio de 2 a la menos 3x a la 2 a la 3 medios por menos 6x, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, lo de expresiones algebraicas me dice que cuando tengo monomios que se están multiplicando, ¿verdad? Entonces multiplico números con números y letras con letras. Entonces, en este caso habría que multiplicar menos 3 con menos un medio y con menos 6. Si hacemos menos 3 con menos un medio con menos 6, cuando haces la multiplicación de esto, menos 3 por 1, bueno, primero que nada, esto tiene puros denominadores 1, ¿verdad? Recuerden que cuando tengo un número, su denominador es 1. Entonces, multiplicamos todo el numerador y todo el denominador. Nos quedaría entonces de la parte numérica, menos 3 por 1 es 3. Y 3 por menos 6 sería menos 18. Eso en el numerador. En el denominador te quedaría 1 por 2 por 1, que es 2. Y al simplificar menos 18 entre 2 sería menos 9, que es este menos 9 que está aquí, ¿ok? Luego, tenés aquí de la parte algebraica x por x, que al ellos tener un exponente 1, la propiedad lo que me dice es que si tengo misma base, sumo exponente. Entonces, al hacer x a la 1 por x a la 1, me queda entonces x a la 2. Por lo tanto, aquí me va quedando un 9x a la 2, que es este menos 9x a la 2 que está en el numerador. Y por último, como no tengo ninguna otra expresión semejante a esta, ¿verdad? Tengo que dejarla así como está. 2 menos 3x a la 2, aquí me falta un menos 3 medios. Ahora, lo que hicimos fue recordar la propiedad que me dice que esto, como tiene un exponente negativo, entonces lo paso a positivo. ¿Y cómo lo paso a positivo? Pasándolo al denominador. Entonces, por eso es que al final de la expresión nos quedó el 9x a la 2 en el numerador y esta expresión queda en el denominador al pasarlo de exponente negativo a exponente positivo. No sé si ya te quedó un poquito más claro de dónde salió esa simplificación. O si sigue habiendo dudas. Era Brian el que preguntó.
Sí, profe, perdón, había desactivado el micrófono, ya está. Ok. ¿Te quedó más claro entonces de Entendí, dónde? sí. Sí, sí, profe, ya está, ya lo entendí. Gracias. Con mucho gusto. Pasamos entonces ahora sí a derivación implícita. Entonces, muchachos, dice, considera la siguiente función. Vean, es esta. 8x a la 5 más 7x a la 3, y a la 2 menos 6 más 4y. Con base en dicha información, determine de y de x, ¿ok? De y de x, que es la derivada de y con respecto a x. Esto es porque se supone que y es una función en términos de x. Entonces determine utilizando derivación implícita. Lo que vamos a ir haciendo, muchachos, es ir derivando cada uno de los componentes. Igual como hemos hecho, como es una suma, derivamos este. Ojo, aquí como hay dos variables, debo contemplar entonces que aquí hay una multiplicación y aquí entonces debemos aplicar la regla del producto, ¿ok? Porque son dos funciones, una X y una Y. Muy importante. Luego tenemos esta otra y del otro lado del igual, pues entonces derivamos el 4y. Vamos a ir haciéndolo poquito a poquito, pero esa es la estructura que tengo que ir siguiendo, ir derivando cada uno. Entonces, este 5 ya sabemos que baja, se multiplica con el 8 y restamos 1 al exponente. Por lo tanto, de la primera parte lo que tendríamos es un 40x a la 4. Esa es la primera parte. Más, tengo 7x a la 3 y y a la 2. Entonces, aquí, como les dije, voy a aplicar regla del producto. Voy a tomar 7x a la 3 como una de las funciones. Ahí casi no se ve, 7x a la 3 y y a la 2 la otra función. Entonces, recuerden que en el producto me dice, derive la primera. El 3, recuerden que baja y se multiplica con el 7, por lo tanto me queda 21x a la 2. La segunda función, déjela igual. Dejo el y a la 2 igual. Más, ahora voy con la segunda parte. El 7x a la 3, déjelo igual. Y multiplíquelo por la derivada de la segunda, que entonces igual aplicamos el producto. 2 lo bajo y me queda un y a la 1. Y aquí vamos a hacer un último paso. Como dijimos que y es una función en términos de x, porque eso es lo que nos está diciendo esta expresión al decirnos que haga derivación implícita, tengo que poner a la par, siempre que derive y, un y'. Lo que está diciendo esa parte es la derivada de y, porque recordemos que tengo que aplicar regla de la cadena. Específicamente no sé cuál es el criterio de y, pero sé que y es una función en términos de x. Entonces, como es una función, debo escribir a la par, por regla de la cadena, su derivada, que la representamos con esa y'. Menos c de la derivada de 6, que al ser una constante es 0. Igual, del otro lado derivamos igual. Este sabemos que es un 1, baja y el y se elimina. Pero recuerden que tengo por regla de la cadena escribir la derivada de y, que sería un y'. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. Cada vez que me aparece entonces la y, debo escribir a la par su derivada por regla de la cadena, que sería ese y'. Una vez que tengo esto, entonces voy a colocar todo lo que tiene y' de un lado y todo lo que me sobra del otro. Entonces, esta expresión, vean que tiene y', y esta expresión, vean que tiene y'. Entonces, voy a pasar todo de un solo lado y lo que no tiene y', que sería todo esto, lo vamos a pasar del otro. Recuerden que cuando paso de un lado o del otro del igual, cuando están sumando o restando, cambia de signo. Entonces, de la primera parte, este 7x a la 3 por 2y a la 1 por y', ese y a la 1 lo voy a quitar para que no se me confunda con el y a la prima. Ahora solamente lo puse, era para que recordáramos que a la hora de restar, ahí me queda solamente un y.
Multiplico como hicimos la vez pasada la parte numérica. Ese 7 por ese 2 me da 14. Entonces vamos a colocarlo como un 14x a la 3y por y', ¿verdad? Ese no lo puedo quitar. Este 4y que tengo aquí, este 4y', voy a pasarlo como está positivo. Entonces recuerden que él pasa negativo como un menos 4y'. Esa es la primera parte. Ahora, todo lo que está en verde tengo que pasarlo para este lado. Nuevamente, todos cambian de signo, ¿verdad? Vean que en ese caso todos están positivos, por lo tanto, al pasarlo, todos me van a quedar negativos. Me quedaría entonces como un menos 40x a la 4 menos 21x a la 2y a la 2. Una vez que tengo esto, ¿verdad? Siempre paso, les dije, lo que tiene y' de un lado, lo que no tiene del otro. Voy a sacar aquí por factor común este y' que tienen ambos para despejar cuál es el valor de y'. Entonces, ese y' lo saco por factor común y lo que nos quedaría es un 14x a la 3y menos 4. Igual a menos 40x a la 4 menos 21x a la 2y a la 2. Y por último, lo que vamos a hacer es a tomar esta expresión que está acá y como está multiplicando al y', recuerden que pasa al otro lado a dividir. Recuerden que cuando pasa a dividir no cambian signos, ¿verdad? Por lo tanto, el y' nos quedaría como menos 40x a la 4 menos 21x a la 2 y a la 2 sobre el 14x a la 3y menos 4. Y esa sería la derivación implícita, ¿verdad? De y. Repito cuáles son los pasos entonces. Derivo cada una de las expresiones que vienen ahí, teniendo en cuenta que cuando hay un y, debo escribir por regla de la cadena cuando lo derivo el y'. Una vez que tengo esto, entonces separamos todo lo que tiene y' de un lado y todo lo que no tiene y' del otro lado. Sacamos a factor común el y' y por último despejamos el y' para encontrar el criterio de esa derivada. ¿Dudas con este ejercicio, chicos? No veo manitas. No vemos manitas. Ok. Continuamos entonces. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es analizar un criterio de la función. En este caso nos dicen f de x es igual a x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x. Vean que es un polinomio. Entonces, lo primero que nos preguntan es el dominio de la función, es el dominio máximo, ¿verdad? En el caso de un polinomio, recordemos que el dominio máximo es todo R. Por lo tanto, esa es una respuesta inmediata, el dominio máximo o bien el dominio de la función. Voy a ponerlo así, el dominio de la función es todo el conjunto de los números reales. Recuerden que si hay raíces cuadradas, debo hacer otro proceso. O bien, si hay fracciones, debo hacer otro proceso para determinar cuál sería el dominio máximo. En este caso, por ser un polinomio, pues el dominio es todo R. El punto B nos pide la derivada de la función, la primera derivada de esa función. Ya este es pan comido. Ya sabemos que lo que tengo que hacer es ir derivando cada uno de estos porque están separados por puras sumas. Por lo tanto, nos quedaría la derivada, la primera derivada de esta función. El 3 ya sabemos que baja. El 2 ya sabemos que baja. Y este que tiene un 1 ya sabemos también lo que pasa.
Por lo tanto, el criterio nos quedaría como un 3x a la 2 menos 6 por 2, que nos da un 12x, más este 1 lo bajamos y nos da 9x. Ese sería el criterio de la primera derivada. En el siguiente ejercicio, siguiente punto, nos piden los valores críticos. ¿Cómo conozco yo los valores críticos de una función? Sí. Mauricio Mauricio. tiene una pregunta. ¿Ok? Mauricio, sí. Buenas, profe. Sí. Profe, una consulta. Ahí en ese 9x Ay, no en queda serio. como 9. 9, sí, 9. gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos queda Con entonces gusto. el 9. Ahora sí. Continuamos entonces con los valores críticos. Como les decía, es muy fácil determinar cuáles son. Simplemente tomamos el criterio de la primera derivada y lo igualamos a 0. Buscamos la solución de la ecuación. Así es como determinamos los valores críticos. Entonces, hacemos 0 igual al criterio de la primera derivada. En este caso ya lo tenemos aquí calculado y sería un 3x a la 2 menos 12x más 9. Buscamos la solución de esta ecuación. Como es cuadrática, pueden hacerla de muchas maneras. Pueden usar fórmula general, pueden usar factorizando, ¿verdad? Y encontrando la solución. La calculadora que sea como el método para confirmar, que generalmente usamos 5.3, pero eso es para confirmar que generalmente se piden los procesos enteros. Entonces, en este caso, vamos a hacerla por inspección, la factorización. Aquí nos daría entonces un 3x, y en este caso sería menos 9 y menos 1. ¿Verdad? Recuerden que en la parte de inspección lo que hacemos es debajo de cada uno de los extremos colocamos dos factores que a la hora de multiplicar me den el de arriba, ¿verdad? En este caso 3x por x nos da 3x a la 2 y en el caso del 9 menos 9 por menos 1 me da 9 positivo. Para confirmar que estos son los factores que me van a servir para buscar la solución de esta ecuación, debemos multiplicar en x este menos 3 por menos 1, que nos da un menos 3x, y este menos 9 por x, que nos da un menos 9x. Y sumamos ambos resultados, que nos dan un menos 12x. Esta expresión debe estar exactamente igual al término del centro. Y cuando está entonces exactamente igual al término del centro, verificamos que esa es la factorización que nos va a servir. Se toma la factorización en línea recta. Por lo tanto, los factores para que me van a ayudar a encontrar la solución de esta ecuación van a ser un 3x menos 9 y un x menos 1. ¿Verdad? Aquí lo que hicimos fue factorizar por inspección para determinar los factores, y después lo que hacemos es igualar cada uno de ellos a 0. Hacemos un 3x menos 9 igual a 0 y un x menos 1 igual a 0. Y buscamos la solución de cada una de esas ecuaciones lineales. Ese menos 9 pasa al otro lado a sumar como un más 9. Por lo tanto, les queda un 3x igual 9. Y ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. 9 entre 3 sería 3. Ese es un valor crítico, x igual 3. Y para el otro caso, el menos 1 pasa a sumar y sería 1. Por lo tanto, entonces los valores críticos serían en x igual 3 y en x igual 1. Repito entonces cuál fue el proceso, ¿verdad? Siempre que pidan valores críticos, vamos a necesitar el criterio de la primera derivada y lo igualamos a 0. Cuando buscamos la solución de esa ecuación, entonces encontramos los valores críticos. Aquí, al ser cuadrática, ¿verdad? Porque lo que me quedó a la hora de hacer la
derivación fue un polinomio y ese polinomio es cuadrático, entonces utilizamos este método que es factorización por inspección, buscamos las soluciones y listo. Ahí están los valores críticos. ¿Dudas con esta primera parte? Brian, tengo una pregunta. Profe, cuando nos piden esto, a la hora de dar la respuesta, lo damos nada más como así, lo dejamos en términos de X. Sí, lo que te van a preguntar generalmente es cuáles son los valores críticos y vas a tener que poner ahí 3 y 1. ¿Verdad? O seleccionar, marque con X, porque como las evaluaciones son de marcar con X o de completar, simplemente colocar el número que te está dando. Ok, entiendo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Luego nos piden los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Entonces, para esto igual utilizamos la primera derivada. Lo que nos dice el criterio es que si la primera derivada es positiva, entonces es porque la función es creciente. Y si el criterio de la primera derivada es negativo, es porque es decreciente. Entonces, aquí cuando nos preguntan por monotonía o crecencia o decrecencia, lo que vamos a utilizar es el criterio de la primera derivada. Vean que entonces nosotros lo que vamos a hacer al ser cuadrática es una tablita, donde en esa tablita vamos a necesitar los valores críticos, que ya los tengo, y los factores del criterio de la primera derivada. Lo que vamos a hacer es acomodarlos en esta zona de la tabla como si fuese una recta numérica, empezando entonces desde menos infinito, pasamos por el 1, el 3, siempre en orden, ¿verdad? Por ser recta numérica, a más infinito. Esa es la primera parte de la tabla. Posteriormente colocamos entonces los factores que obtuvimos a la hora de hacer la búsqueda de los valores críticos, que ya los tenemos, son 3x menos 9 y x menos 1. Y aquí pues sería el total, ¿verdad? El criterio de la función. Luego en la tablita lo que vamos a hacer es a colocar dónde se hace 0 cada uno de ellos. Ya vimos que menos 3x menos 9 se hace 0 aquí. Y el x menos 1 se hace 0 aquí. ¿Ok? Eso es lo más importante. Ya una vez que tengo esto, todo se va sobre ruedas. Entonces, repito qué es lo que hacemos. Tomamos entonces el criterio de la primera derivada, ¿verdad? Lo factorizamos, ya nosotros lo teníamos factorizado, que eran 3x menos 9 y x menos 1. A cada uno le buscamos los valores críticos, que son los que colocamos aquí arribita, ¿verdad? Con los extremos menos infinito, más infinito. Y ahora sigue el análisis. Hay varias formas de hacer el análisis de esta. Una es ir tomando un valor que esté entre menos infinito y 1, evaluarlo en el polinomio y ver el signo que tiene esa expresión. Luego tomar un valor entre 1 y 3, evaluarlo aquí mismo y ver el signo que tiene la expresión. Y tomar un valor entre 3 a más infinito y hacer lo mismo. Y luego lo mismo con el segundo factor. Tomamos un valor que esté en este intervalo, lo evaluamos aquí y vemos el signo. Tomamos uno entre 1 y 3 y uno entre 3 a más infinito. Esa es una forma de hacerlo. La forma que a mí más me gusta es simplemente fijándose en el que acompaña a la X. Ok, en este caso el que acompaña a la X, como no está, es un 1, ¿verdad? En el que acompaña la X, y entonces lo que voy a hacer es a empezar a rellenar la tabla con el signo contrario del número que acompaña la X. Y en el momento en el que se hace 0, cambia de signo. Entonces, en este caso, vean que el 3 es positivo. Entonces, empiezo
con negativo hasta donde se hace 0, hasta donde puse el punto, y después de ahí se hace positivo, ¿ok? Y lo mismo va a pasar en este caso, el 1 es positivo, entonces pongo el menos hasta donde se hace 0, que es en este caso, y luego de ahí siempre positivo. Entonces es muy fácil de acordarse, simplemente empiezo con el signo contrario al que acompaña la X, hasta donde se hace 0 y después de que se hace 0 cambia de signo. Si yo hubiese evaluado un número que está aquí entre menos infinito a menos 1, por ejemplo aquí en este intervalo está el 0. Entonces lo evalúo 3 por 0 menos 9 me da menos 9. Ah, ok, aquí está. El signo es negativo, ¿ok? Y si lo hubiese evaluado en este intervalo, 0 menos 1, menos 1, ahí está el signo, ¿ok? Siempre va a servir. Cualquiera de las dos formas sirve. Para mí es más práctica esta de fijarme en el signo, empezar con el signo contrario hasta donde se hace 0 y después de ahí cambia. Una vez que tengo ya este proceso con todos los factores, entonces analizo el signo final de la primera derivada. ¿Cómo se hace eso? De manera vertical, voy trabajando con una forma de ley de signos, diciendo negativo por negativo, positivo. Negativo por positivo, negativo. Y positivo por positivo, positivo. La otra forma es contando la cantidad de menos. Si la cantidad es par, queda positivo. Y si la cantidad es impar, queda negativo. En este caso hay 2 menos, es un número par, queda positivo. ¿Lo ven? Cualquiera de las formas funciona. Un solo menos es impar, queda negativo. Entonces, cualquiera de las dos formas funciona. Ahora sí, una vez que tengo todo esto, ¿verdad? Vamos a decir que esto es positivo, negativo, positivo, como lo dijimos anteriormente. Y eso lo que nos da entonces es el comportamiento de la función. Dijimos que cada vez que era positivo es porque era creciente y cada vez que era negativo es porque era decreciente. Entonces la función nos va a quedar más o menos así. De menos infinito a 1, ella va a crecer. De 1 a 3, ella va a decrecer. Y de 3 a más infinito, ella va a crecer. ¿Ok? Si lo vemos en forma gráfica, un boceto sería algo más o menos así, ¿ok? Ahora dice, el punto máximo local. Muy fácil. ¿Cómo lo voy a analizar? Vean que ella primero crece, crece, crece y luego va hasta abajo. Quiere decir que este punto está hasta arriba. Por lo tanto, en x igual 3 va a haber un punto máximo. Ojo, como me están pidiendo punto y los puntos tienen coordenada x, y, yo ya tengo el valor del máximo que es en x igual 3, pero en y, ¿cuál sería el valor? Para poder calcular el valor de... ¿Sí? En x igual 1. ¿Perdón? En x igual 1. Ay, sí, perdón. Lo señalé y dije 3. Sí. Gracias. En x igual 1, gracias. En x igual 1, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesito saber cuál es el y. Para saber cuál es su respectivo y, entonces lo evaluamos en la función. ¿En cuál función? En la original. Vean que es en f de x, no en la derivada. Mucho cuidado con eso. Entonces, nuevamente aquí repito, perdón, para que nos quede claro. En el 1, vean que es donde agarra el punto máximo. Y luego, como él viene bajando, bajando y luego sube, el 1 es el máximo y el 3 es el mínimo. Ahora simplemente evaluamos en la función para encontrar su y. Aquí entonces sería f de 1 igual a 1 a la 3 menos 6 por 1 a la 2 más 9 por 1. Cuando simplificamos esto, llegamos a que el valor de esta expresión es 4. Entonces, el punto, ¿verdad? Porque al ser un punto, tiene dos coordenadas, sería el punto 1,4. Ese sería el punto máximo. Y para el punto mínimo, hacemos el mismo proceso, solamente que como vimos que el mínimo es el 3, ¿verdad? Yo les hice ahí el boceto
de la función es más o menos así. Entonces, este que es en el x1 va a ser el máximo y este que es en el x3 va a ser el mínimo. Buscamos entonces su respectiva y en la misma función, en la función original, ¿verdad? Sería f de 3 igual a 3 a la 3 menos 6 por 3 a la 2 más 9 por 3. Cuando simplificamos esta expresión, llegamos a que f de 3 es 0. Por lo tanto, el mínimo sería el punto 3,0. Y así es como calculamos el mínimo y el máximo. ¿Dudas con este análisis de la función? Ah, bueno, no puse aquí, en los intervalos no los puse, los dije, pero no los puse, ¿verdad? Cuando la función es creciente y cuando la función es decreciente. Lo dije, pero no lo puse. Entonces la función va a ser creciente de menos infinito a 1 cerrado, unión de 3 a más infinito. Los ponemos cerrados porque son puntos de cambio, pero pertenecen a la función. ¿Cuándo van a ir abiertos? Si es alguna restricción del dominio. Como 1 y 3 no son restricciones, entonces van cerrados. Y decreciente va a ser en el intervalo entonces de 1 a 3. ¿Dudas? Manitas, no hay manitas. No hay manitas. Perfecto, entonces pasamos a la última parte que sería la de aplicaciones. Entonces, en el siguiente ejercicio dice, analice la siguiente situación y resuélvala. Suponga que un agricultor desea cercar una finca rectangular. Por eso aquí le dibujé el rectángulo. Para ello cuenta con 2.200 metros de alambre. Entonces vamos a colocar ese dato muy importante. Tenemos un total de alambre que es de 2.200 metros. Y dice que quiere hacer una cerca de 5 hilos, o sea que le dé vueltas 5 veces, ¿verdad? Eso es muy importante. La pregunta es, determine las dimensiones del terreno para obtener el área máxima, ¿ok? Entonces, muy importante contemplar aquí dos conceptos que nos están haciendo referencia al problema. El área y el perímetro. El área nos lo dan directamente, el perímetro nos lo mencionan cuando dice que tiene que cercar la finca. Y recuerden que cercar es darle vuelta por todo el alrededor. Y el alrededor de una figura se llama el perímetro, ¿verdad? Entonces, por eso aquí nos están hablando de dos partes, del área y del perímetro. Siempre vamos a tener que jugar con dos componentes de ese tipo. Entonces, en este caso tenemos área y perímetro. Vamos a llamar entonces a esta sección del rectángulo L, que es el largo, y a esta sección del rectángulo A, que es el ancho. Recordemos que al ser un rectángulo, entonces los opuestos miden lo mismo. Si este lado vale L, el que está al frente vale también L, ¿verdad? Y si este lado vale A, el del frente también vale A. Muy importante. Entonces, si nosotros queremos darle vuelta una vez con el hilo a todo el rectángulo, ese sería el perímetro de una vuelta, ¿verdad? Sería 2 veces el lado y 2 veces el ancho, ¿cierto? Pero vean que nos están mencionando
que no quiere darle solo una vuelta, sino que tiene que darle 5 vueltas. Entonces, cuando nosotros hablamos que el total del alambre tiene que ser 2200, estamos diciendo que el perímetro, al darle las 5 vueltas, tiene que ser 2200 metros. O sea, que si nosotros sustituimos estas dos fórmulas que estamos obteniendo, vamos a tener una ecuación. Para saber el total de vueltas sería esta la fórmula, ¿verdad? 5 veces una vuelta. Vean que aquí tenemos que L y L con A y A es una vuelta, pero hay que darle 5, por eso es que estamos multiplicando por ese 5. Ese perímetro que estamos calculando tiene que ser igual a 2200. Esa es la primera fórmula que tenemos. Y la segunda fórmula que tenemos es que el área de un rectángulo es largo por ancho, o sea, L por A. Todo radica en la fórmula del área, pero tenemos dos variables. Siempre que vamos a trabajar con este tipo de problemas, tenemos que reescribir la fórmula de tal manera que me quede una sola variable. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer utilizando la otra fórmula que me están dando. Vamos a escribir una variable en términos de la otra variable. Entonces lo que voy a hacer aquí es a despejar el valor de L en términos de A. Aquí pueden hacerlo de varias maneras, pueden al 5 estar multiplicando el paréntesis, pasarlo a dividir, o bien pueden aplicar distributividad y luego despejar como quieran. Yo voy a aplicar distributividad y luego despejo. Aquí tendríamos entonces 5 por 2 son 10L y 5 por 2 son 2A, igual, hay 10A, perdón, igual a 2200. Dijimos que quiero dejar solita la L, entonces ese 10A que está sumando lo voy a pasar al otro lado a restar y voy a decir entonces que el 10L es igual a 2200 menos 10A. Este 10 que está multiplicando lo paso a dividir. Por lo tanto, tendría que es 2200 menos 10A sobre 10. Este 10 me va a simplificar a ambos componentes, tanto al 2200 como al 10. A la hora de simplificar, llego a que L vale 220 menos A. ¿Okay? Ya tenemos entonces escrito a L en términos de A. Ese es el primer paso. Ahora lo que vamos a hacer es a sustituir ese valor de L en la fórmula del área, porque vean que todo esto está rigiendo en términos del área, por eso es que estamos haciendo esto. Y el área debe estar en una sola variable. Por lo tanto, el área sería L, pero mi L vale 220 menos A por A. Aplicamos distributividad para simplificar un poquitito lo que es este criterio y tendríamos que el área entonces es 220A menos A al cuadrado. ¿Dudas hasta ahí? No. No. Entonces, voy a repetir rápidamente el proceso. Nos dan un total de alambre, nos dicen que quieren darle 5 vueltas y estamos trabajando con dos componentes, el área y el perímetro. El perímetro debemos contemplar que ese cable tiene que darle 5 vueltas, por lo tanto, por eso multiplicamos 5 veces el perímetro y lo igualamos a lo que tiene que ser igual, que es ese 220. El área nos dimos cuenta que tiene fórmula L por A.
y al tener dos variables teníamos que reescribirla en una sola variable. Por eso utilizando la otra ecuación despejamos L y ahora tenemos A en una única variable, el área que es A. Una vez que tenemos esto, entonces con el A, el área, vamos a calcular su primera derivada y vamos a calcular su valor crítico como lo acabamos de hacer, ¿verdad? Calculamos la primera derivada e igualamos a 0. Entonces, A' sería igual. Recuerden que es un 1, por lo tanto a la hora que lo bajo, el A desaparece y nos quedaría 220 menos 2A. Ya tenemos el criterio de la primera derivada y ahora vamos a igualar este criterio a 0 para encontrar ese punto crítico, ¿verdad? Ese punto de cambio sería entonces a 0 es igual a 220 menos 2A. Tomamos entonces y lo despejamos, es una ecuación lineal, ¿verdad? Porque tiene ese A exponente 1. Ese 220 que está sumando pasa al otro lado a restar, lo que nos quedaría un 220 igual a menos 2A. Ese menos 2 está multiplicando a la, pasa al otro lado a dividir, por lo tanto nos da un menos 220 sobre menos 2 igual a A. Y esto nos daría un 110 igual a A. Ya encontré entonces el ancho. El ancho tiene que ser 110. Antes de verificar que antes de garantizar que ese sea el valor, debemos verificar que ese sea un punto máximo, que es lo que nos están pidiendo. ¿Cómo vamos a hacer para determinar ese punto máximo? Utilizando la segunda derivada. Si nosotros usamos la segunda derivada y evaluamos este A, nos damos cuenta que es un punto máximo si a la segunda derivada es negativa. Y si la segunda derivada es positiva, decimos que es un punto mínimo. Entonces, sí es muy importante siempre confirmar que lo que esté trabajando es un punto máximo porque me están pidiendo que sea máximo. Entonces, calculamos la segunda derivada, evaluamos A y si es negativo, entonces vamos bien en el proceso. Entonces, ya teníamos que nuestro criterio de la primera derivada era 220 menos 2A. Entonces, calculamos ahora la segunda derivada. La derivada de la constante es 0 y la derivada de menos 2A sería menos 2. Vean que esto es negativo. Por lo tanto, al ser negativo, entonces el 110 sí es un punto máximo, un valor máximo. Ya tenemos el ancho, ahora tenemos que encontrar el largo. ¿Cómo lo hacemos? Ya nosotros habíamos dicho que el largo era 220 menos A. Como confirmamos que A es 110, restamos y obtenemos que el largo también tiene que medir 110. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Marcia, Sí. Brian tiene una pregunta. Sí, Brian. Profe, me quedé botado con lo de la segunda derivada. Ajá, eso es un criterio para analizar cuándo es un punto máximo o un punto mínimo. Lo que nos dice es, si cuando yo calculo la segunda derivada, el valor es negativo, ¿verdad? Evaluando A, es que el problema es que aquí se me canceló A, pero en otras ocasiones, vas a ver en el siguiente ejemplo, si llegamos a evaluar A. Cuando yo evalúo el punto crítico y ese punto crítico me da negativo, entonces el punto que estoy analizando es un punto máximo. ¿Ok? Y si cuando evalúo el A en el criterio de la segunda derivada me da positivo, significa que lo que estoy trabajando es un punto mínimo. Es el criterio de la segunda derivada. Así como cuando trabajamos con lo del creciente y decreciente va de la mano con esto en la concavidad, entonces así es como se refleja. Nada más recordar esto, si la segunda derivada, eso simplemente para confirmar
Ok, no estamos calculando nada, simplemente es para confirmar que lo que estoy obteniendo es un máximo, porque lo que me están pidiendo aquí es que sea máximo. ¿Lo ves? Entonces, esto es meramente requisito. Calculo la segunda derivada, evalúo A, en este caso no tuve que evaluarlo porque se me canceló, ¿verdad? Cuando nos da negativo, entonces significa que lo que yo encontré es un punto crítico máximo. Y si me da positivo, es un punto crítico mínimo. Ok, entiendo. Perfecto. Por último, entonces damos las respuestas. Nos piden las dimensiones. Entonces, significa que para obtener un área máxima tiene que ser un cuadrado de lado 110 metros. Vamos a poner eso. Y eso es todo. Entonces repito el proceso. Siempre vamos a tener que trabajar con dos igualdades. En este caso la igualdad es el área y el perímetro. Y siempre que trabaje con ese tipo de problemas voy a tener esas dos expresiones que me van a facilitar. Una para poder despejar la variable y otra para poder meterla y a la que tengo que calcularle la derivada. ¿Ok? Entonces fue lo que hicimos, calculamos la primera derivada, encontramos valor crítico, confirmamos que era un punto máximo y buscamos el resto de las dimensiones. ¿Dudas con este ejercicio? Profe, Sí. ¿cómo le va? Mi duda es la siguiente. Si yo visualizo esto, aquí yo estoy en el campo, ya, ¿verdad? Con un agricultor, supongámoslo así, y inicialmente estamos planteando que vamos a hacer, como dice ahí, supongamos un agricultor desea acercar un área, una finca rectangular, pero termino no teniendo un rectángulo, termino teniendo un cuadrado. Sí, porque lo que nos piden aquí es que sea, ¿cuáles son las dimensiones para que tenga el área máxima? Entonces usted le dice al agricultor, vea, si usted quiere podemos hacer un rectángulo, pero le va a sobrar cable o le va a faltar cable. La manera en la que tenga la mayor cantidad de área cercada es que haga un cuadrado. Sí, porque se determina porque tengo los 2200 metros de alambre y lo quiero tirar a 5 hilos. Exactamente. Ok, está bien. Sí, porque si no, si lo quieres hacer de sí o sí un rectángulo, y te va a faltar cable o te va a sobrar cable si lo quieres hacer rectángulo. La manera en la que tiene el área máxima utilizando todo el alambre es que sea un cuadrado con esas dimensiones. Ok, está bien. Gracias. Con mucho gusto. Ok, si no hay más dudas, entonces hacemos el segundo ejercicio de aplicaciones. En este caso dice, analice la siguiente situación y resuélvala. Suponga que un agricultor desea elaborar una caja de cartón abierta para empacar tomates. Para ello cuenta con una pieza cuadrada de cartón de 18 pulgadas. Esto es muy importante. Anotémoslo aquí dentro de los datos. De aquí a aquí, al ser cuadrado, todo mide 18, ¿verdad? Todos sus lados. En la cual dice que cortará cuadrados iguales en cada esquina. Y nos dice que al ser cuadrado, entonces la dimensión es X y X. ¿Lo ven ahí? En todas X y X son las esquinas que va a recortar. Lo doblará hacia los lados, hacia arriba, como se muestra en la imagen. Así es como quedaría la caja. Vean que a la hora de subirla, ¿verdad? El pedacito X, esto que está aquí, que es la altura de la caja, es X. Y entonces nos dicen, con base en dicha información, determine el volumen máximo, aquí está, volumen máximo, que puede lograrse con una caja que cumpla con dichas condiciones. Recuerde que el volumen de la caja está dado por la función, ahí está, L a la 2 por H, donde L corresponde a la medida del lado y H a la altura. Entonces, chiquillos, aquí, muy importante, ¿cómo voy a determinar el volumen? Necesito saber cuánto mide este pedacito porque me dice que el volumen viene dado por la fórmula del lado de la caja por H. Y no tengo cuánto mide el lado de la caja porque el lado del cartón era 18, pero no el lado de la caja.
Vean que a ese 18 le estamos quitando este pedazo que es X y este pedazo que es X. O sea, le estamos quitando 2 veces X. Por lo tanto, el lado de la caja va a medir 18 menos 2X. ¿Ok? Eso es lo primero, determinar cuáles son las dimensiones de esa caja. Ese es el lado, ¿verdad? Y esta es la altura, que ya se las dan, que es X. Ahora sí, ya tengo entonces para calcular el volumen en términos de una sola variable. Dice L al cuadrado. Mi L es 18 menos 2X a la 2. Por H, pero mi H es X. Entonces, ya con esto, ¿verdad? Podemos determinar el criterio para el volumen general y posteriormente buscar la primera derivada y valores críticos como lo hicimos anteriormente. Aquí vean que la otra ecuación que nos está funcionando es que nos dan que el lado vale 18 menos 2x, sacándolo de las dimensiones de la hojita del cartón. ¿Sí? Javier tiene una pregunta. Javier, ¿cuál es tu pregunta? Profe, ¿por qué elevó el lado ahí cuando lo determiné al principio era 18 menos 2x? ¿Y por qué después lo elevó a la 2? Ah, porque la fórmula del volumen, vela aquí donde está, aquí en rojo. La fórmula del volumen para la caja, que es lo que ocupamos encontrar, el volumen máximo, dice que es L a la 2 por H. Y como nuestro L es 18 menos 2X, ahí está, 18 menos 2X a la 2. Viene de la fórmula del volumen. Sí, ya lo entendí, ¿Ya? Gracias. Ok, perfecto, con gusto. Ahora sí, entonces vamos a dejar este criterio un poquito más simplificado, aplicando aquí la segunda fórmula notable, ¿verdad? Nos daría entonces, al aplicar la segunda fórmula notable, 324 menos 72x más un 4x a la 2 multiplicado por x. Recuerden que este x se distribuye. Y entonces tenemos que el volumen de esa caja va a venir dado por el criterio 324x menos 72x a la 2 más 4x a la 3. Al igual que la vez pasada, vamos a buscar los puntos críticos. Recuerden que el punto crítico es un punto de cambio, ¿verdad? Entonces, o es un punto máximo o un punto mínimo. Por eso es que siempre se busca la primera derivada y es igual a 0, porque es lo que estamos buscando, ¿verdad? ¿Dónde están esos máximos y esos mínimos? Buscamos entonces la primera derivada, como lo hemos estado haciendo. Tengo que calcular la derivada de cada una de estas expresiones. Por lo tanto, la primera derivada tendría criterio 324x menos, perdón, 324 solito, menos 70, ya multiplicado para no hacerlo más lento, 144x más 12x a la 2. Así es como tendríamos nuestro criterio. Una vez que tenemos el criterio, lo igualamos a 0, como hicimos la vez pasada. 324 menos 144x más 12x a la 2. Aquí nos vuelve a quedar una función cuadrática. Recuerden que lo ideal es hacerlo con la factorización y todo lo demás. Pues cualquier método que usen está bien, pero yo lo voy a hacer con la factorización. Aquí estos números están demasiado grandes y todos son divisibles entre 12. Entonces lo que voy a hacer es ese 12 sacarle a factor común para que me queden números más bonitos de trabajar. Cuando yo saco ese 12 a factor común, entonces me quedaría un 27 menos 12x más x a la 2 por 12. Este 12, como está multiplicando, lo puedo pasar a dividir y 0 dividido entre cualquier cosa es 0. Por lo tanto, lo que hicimos en realidad fue simplificar esa expresión
para que los números con los que trabaje sean un poco más bonitos. Eso es un truco que pueden utilizar siempre que los números sean muy grandes y todos tengan el mismo divisor, ¿verdad? En este caso, pues era 12. A veces no siempre tiene que ser 12. Puede ser que todos son divisibles entre 2, entre 3, entre 5, entre 10, entre cualquier número. Y lo que usted hace es sacarlo para simplificar un poco los números con los que tiene que trabajar. Aquí hacemos como la vez pasada. Aplicamos inspección. Ese sería entonces menos 3 y menos 9 con X y X. Hacemos la confirmación, ¿verdad? Menos 3 por X es menos 3X. Y X por menos 9 es menos 9X. Y esto sumado nos da menos 12X. ¿Verdad? Aquí está menos 12X menos 12X. Por lo tanto, entonces, tendríamos que la factorización de ese polinomio es menos 3 más X y menos 9 más X. Al igual que la vez pasada, tomamos cada uno de esos factores y lo igualamos a 0 para encontrar esos valores críticos. Llegamos a que este valor es 3 y que este valor es 9. Ahora sí, ¿cuál de los dos valores tomo? ¿Tomo X3 o tomo X9? Analicemos la situación en la que estamos. Nosotros tenemos esta cajita. Yo podría quitarle 3 y 3 de aquí sin ningún problema. Con 3 y 3 de aquí sin ningún problema. Podría quitarle 9 de aquí y 9 de aquí. Vean que cuando yo quito 9 y 9 de ambos lados, pues me queda en 0 el tamaño de la caja, del lado de la caja. Por lo tanto, el 9 no es una solución posible. La única solución posible que puedo trabajar es el 3. ¿Okay? Siempre es importante tener el contexto, ¿verdad? Anteriormente solo buscábamos puntos críticos. Lo que pasa es que ahora son puntos críticos en un contexto. Entonces, el 9 no nos está funcionando porque a la hora que yo quito 9 y 9, como mi hojita era de 18 pulgadas, y me quedé sin nada. Entonces, el 9 no es un valor posible. El único valor posible es el 3. ¿Ok? Para X que le quitemos 3 a ese cuadradito. 3 desde todos los lados. Vamos a confirmar que ese 3 es el punto máximo que necesito. Ya vimos que eso es calculando la segunda derivada y evaluando el valor crítico que encontré. En el otro caso, recuerden que al cancelarse, pues no tuvimos que evaluar. Vamos a ver en este caso. Si ese es el criterio de mi primera derivada, el criterio de mi segunda derivada sería este. Ya sabemos que es 0. Por lo tanto, nos quedaría menos 144 más 24x. Aquí sí nos quedó un x, por lo tanto, evalúo aquí para ver si realmente es un punto que puedo utilizar. Por lo tanto, nos daría 144 más 24 por 3. Cuando simplificamos esto, llegamos a que es menos 72. Nuevamente, esta expresión es negativa, por lo tanto ese 3 sí es un punto máximo. Ahora, eso no es lo que me están preguntando. No me están preguntando cuánto es lo que tengo que cortar, sino cuál es el volumen máximo. Entonces, por último, lo que hacemos es incorporar ese X, que fue el que encontré, en la fórmula del volumen original, ¿verdad? Para ver cuál es ese volumen máximo. El volumen, dijimos que tenía fórmula. Voy a devolverme. La forma más simplificada que encontramos de ese V', de ese V es esta. Recuerden que como la vez pasada, se evalúa es en la expresión original. Voy a ponerlo aquí porque ahí no me cabe. Como el X es 3, diríamos entonces que el volumen es 324 por 3 menos 72 por 3 a la 2 más 4 por 3 a la 3.
Cuando determinamos el valor de esto, llegamos a que el volumen máximo es de 432 pulgadas al cubo, ¿verdad? Ese es el volumen máximo. ¿Dudas con este otro ejercicio? Vean que nuevamente el criterio de la segunda derivada nos sirve solamente para confirmar, ¿verdad? Pero siempre es el criterio de la primera derivada, lo igualamos a 0, buscamos las soluciones, confirmamos que ese sea y luego analizamos bien qué es lo que nos están preguntando para responder lo que nos están preguntando, ¿verdad? ¿Dudas, muchachos, con respecto a este otro ejercicio? No, no hay manitas. Hermanitos, voy a parar de grabar entonces en este momento.